Hola, Dios les bendiga. Qué bueno encontrarnos una vez más en nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Sorileo Valles y hoy voy a estar compartiendo con ustedes el tema La caída de Jerusalén. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad para con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú hoy estés en medio de nosotros, que tú seas el glorificado, que tú permitas que podamos aprender todo lo que nos quieres enseñar y que tú estés guiándome en este estudio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y este estudio lo vamos a estar basando en el capítulo 39 del libro de Jeremías. Pero antes vamos a ver un poquito de lo que pasó en los capítulos anteriores. Del capítulo 36 al 38, Jeremías dicta su libro y este es leído con el propósito de advertir a la nación y a todo el mundo contra sus malas acciones y para que ellos se arrepintieran y se volvieran a Dios y cambiaran su manera de ser. Y que con esto, bueno, pues el Señor los perdonara. Pero el pueblo no hace esto. Y el rey Joacim, que era quien reinaba en ese momento a Israel, lo que hace es que cuando él lee todo lo que está escrito en su contra, se revela y quema el rollo. Y Jeremías, el profeta Jeremías, por orden de Dios, vuelve otra vez, consigue otro rollo y escribe lo mismo que estaba escrito en el rollo anterior. Luego de esto, tal como el profeta Jeremías lo había escrito, y usted puede leer esos capítulos porque son muy interesantes, del 36 al 38, es más, lea todo el libro de Jeremías y usted verá. El rey Joacim es llevado cautivo a Babilonia y quien ocupa su lugar es su hijo Joaquín, pero solo dura 3 meses en el trono. Y luego quien ocupa el trono es Sedequías. En este estudio nosotros vamos a ver la situación caótica que se presenta en los años finales del reino de Judá, alrededor del año 600 antes de Cristo. Y ya hace más de un siglo, para ese momento, hacía más de un siglo, que el reino del norte había desaparecido ante la fuerza militar de Asiria, pero ahora los babilonios han tomado los que tenían los asirios y se estaban expandiendo. De la tierra que había dominado David y Salomón, queda solo una pequeña parte centrada en Jerusalén. Y a este pueblo, o sea, a esta pequeña parte es que Jeremías le está profetizando que se vuelvan a Dios, porque si no, entonces serían destruidos. Y aunque los ejércitos extranjeros eran formidables, eran enormes, eso no era lo que impedía que Jerusalén no luchara, sino que la debilidad de ellos realmente era que Judá había abandonado a Dios. Estando entonces en el trono Sedequías, los babilonios entran a Jerusalén, la queman y llevan al rey y a muchos otros a Babilonia como cautivos. Entonces vamos a leer el capítulo 39, los versos del 1 al 10. En el nombre de Jesús. Dice así: En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal Sarecer, Sangar Nebo, Sarsequín, el rey Rabsaris, Nergal Sarecer y Rabma, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino de Arabá.
Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Antes de esto ocurrió un episodio que fue que al profeta Jeremías, todos los que estaban en contra de lo que él decía o de lo que Dios decía, pues empezaron a convencer al rey Sedequías de que Jeremías estaba mal, y bueno, lo entran dentro de un pozo. Y sucede que lo sacan, alguien va delante de Dios, eso lo vamos a ver más adelante, alguien va delante del rey y le dice que saque a Jeremías porque se va a morir de hambre, y lo sacan, y el rey aprovecha para en secreto consultarle. Y Jeremías le dice que la única solución es que él se entregue a los babilonios, que el rey se entregue a los babilonios, pero el rey no le hace caso y lo que hace es que se va huyendo. Tal como Jeremías lo había advertido repetidas veces a Sedequías, lo toman preso y lo llevan ante Nabucodonosor. Después de 18 meses de asedio, el ejército de Nabucodonosor logró penetrar el muro y al fin llegaron a la ciudad. Y Jeremías, que amaba tanto a su pueblo, yo estoy segura que él hubiese preferido que su profecía no se hubiese cumplido. Pero lamentablemente el pueblo no hizo caso a nada de lo que Dios le había dicho a través de Jeremías. Los versos del 11 al 14 dicen: Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazbán, el Rabsaris, y todos los príncipes del rey de Babilonia, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Aquí vemos que Nabucodonosor, de alguna forma, ya sea por los que fueron llevados delante de él, se dio cuenta de que Jeremías, o se enteró de que Jeremías le había ordenado a Sedequías que se entregara delante de ellos. Y es por esto que Nabucodonosor decide perdonarle la vida a Jeremías y hacer con él el bien. Y Jeremías, entonces, en este momento, lo que hace es que decide quedarse en el pueblo y habitar entre los pobres que quedaron ahí. En los versos del 15 al 18, vemos que Jeremías va donde Ebed-Melech, que está preso. Y este es el hombre, el etíope, que va delante del rey en el capítulo 38 y le dice que que saque a Jeremías del pozo porque él se podía morir de hambre. Entonces Jeremías va donde él y a la cárcel y le dice estas palabras. Aunque vamos a ver las palabras que le dice Jeremías. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías,
estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebemelec, etíope, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Y entonces, aunque Ebemelec tenía miedo por su propia seguridad, aunque él quizás no estaba seguro de lo que hacía humanamente, porque sabemos que el Señor fue quien lo envió en ese momento, él puso su confianza en Dios y su sentido de humanidad y justicia lo condujeron a arriesgarse en favor del profeta. Y hermanos, hay cosas que debemos aprender de este estudio. Las promesas de Dios son seguras, sean para nosotros favorables o desfavorables. Si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Esté usted seguro que Él lo va a cumplir, aunque eso no nos favorezca a nosotros. Y si Él pide de nosotros que cambiemos de actitud, pues hagámoslo, porque Él es quien lo sabe todo y quien conoce todo. Cuando habla el verdadero representante del Señor, es sabio hacerle caso. Hagamos caso a todo lo que nos dice el Señor a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros ancianos, gobernantes. Hagamos caso, hermanos. Podemos huir, como hizo Sedequías. Podemos huir, pero sepamos que nuestro pecado nos alcanzará. Sedequías huyó creyendo que se iba a librar y fue alcanzado. Es triste esta parte, pero a veces uno que no es amigo de Dios hace la obra de Dios. Y vemos que en muchos versos de la Biblia vemos como Dios llama a Nabucodonosor como su siervo. Es triste, pero procuremos nosotros hacer la obra de Dios en todo tiempo y que nosotros podamos ser llamados siervos del Señor. Vale la pena hacer el bien, aun cuando uno se sienta temeroso, así como lo hizo Ebemelec. Hagamos el bien, no importa si nos da miedo, no importa si sentimos que no podemos, hagamos el bien. Que esto nos sirva para nosotros poder analizarnos y pensar qué estamos haciendo. ¿Estoy dejándome guiar por la mano de Dios? ¿Estoy obedeciendo su palabra? ¿Estoy siendo fiel a lo que he prometido? ¿Es el Señor el primer lugar en mi vida? No queremos que el Señor se aire y venga contra nosotros, porque si Dios es misericordioso, también Dios es justo. Su justicia es implacable, o sea, y no podemos decir, no, porque Dios es misericordioso y Él no va a permitir eso. Él es justo y nos da lo que merecemos. Pero también por su misericordia, entonces, es que no nos da lo que merecemos. Y qué contradicción, ¿verdad? Pero es que nosotros debemos de cambiar nuestra forma, si Él quiere que lo hagamos, si es necesario que lo hagamos, para que Él tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor, gracias por este estudio. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos permitiste ver hoy. Ayúdanos, Padre, a tenerte a ti en primer lugar. Ayúdanos, Señor, a nosotros confiar ciegamente en ti, a hacer todo lo que tú quieras que hagamos, aunque tengamos miedo, aunque nos cueste. Ayúdanos a ser fieles y obedientes a ti. Señor, que todo lo que tú nos habla a través de nuestros líderes, de nuestros pastores, que nosotros podamos hacerlo, que nos dejemos guiar por ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima clase.